Bienvenidos a la capacitación virtual de las máquinas de fibra láser. Este es el capítulo 1, que es la introducción a las máquinas de fibra láser. Primero que todo y antes de nada, felicitarlos por la adquisición que acaban de hacer. Esta capacitación va orientada a todas las máquinas Steel Smart Call. Estas máquinas están especializadas en joyería, pero también trabajan en otros rubros como lo es la metalmecánica y la publicidad. Antes de empezar, contarle un poco sobre nosotros. Nosotros iniciamos a ensamblar en Colombia desde el año 2019 y a la fecha de grabación, que es el mes de diciembre del 2023, tenemos presencia en 2 países de Latinoamérica, que es Colombia y Ecuador. Contamos con 13 físicas para atención al cliente, que es de Bogotá, Quito y Guayaquil. Para el contacto por medio de celular, ya sea llamado WhatsApp, lo hacen a través del indicativo más 57, que es Colombia, y el número es 322-291-8212. Nuestro correo electrónico para garantías y para cotizaciones y demás es atencioncliente@steelsmart.com.co. Nuestra página web es www.steelsmart.com.co. Nuestra oficina principal queda en el centro de la ciudad de Bogotá, en la dirección que es calle 12B, número 694, oficina 204. Sobre la garantía, el tiempo de la garantía son 12 meses, un año de corrido. Solo se atienden daños de fábrica. Para hacer válida la garantía es obligatorio adquirir previamente un protector eléctrico, como lo es la UPS. Yo sugiero la de 1000 voltiamperios o un kVA, o reguladores de voltaje. Con esto protegemos todas las partes eléctricas de nuestra máquina. En la garantía no incluye transportes ni de ida ni de vuelta. Para todas las máquinas comercializadas en Colombia, la sede física para enviar la máquina es en Bogotá, y en Ecuador, para las máquinas comercializadas en Ecuador, es en la ciudad de Quito, Guayaquil, la que quede más cercana. Nuestra forma de operar es cambiar las piezas de manera inmediata, obviamente a disponibilidad, excepto la fuente láser. Si la fuente láser es la que sufrió el daño, se debe esperar un tiempo máximo de 45 días. Bueno, principios físicos. Esta es una máquina de láser y en el mercado básicamente existen 3 tipos de láser. ¿Y qué se diferencia? Vemos aquí una onda sinusoidal, ¿sí? Sinusoidal es por la forma que tiene, y la distancia entre crestas, que son los puntos más altos, o la distancia entre valles, que se puede medir, es físico. Eso se llama longitud de onda, ¿sí? Y esta distancia en longitud de onda podemos encontrar varias. Entonces, las primeras son las máquinas en UV, con una longitud de onda de 400 nanómetros. Y estas máquinas se utilizan especialmente para madera, vidrio, plásticos, cuero, telas y metales, pero ahí hay unas pequeñas discrepancias, y es porque en metales no funciona tan bien si no tenemos la potencia requerida. No puede cortar, no deja tan profundo, simplemente marca, ¿sí? La siguiente tecnología es de 830 nanómetros más o menos, que son las máquinas de CO2. Estas máquinas pueden grabar madera, vidrio, plásticos, cueros, telas, no puede grabar metales. Hay algunas personas que les dan como un extra, que es una crema, bueno, es una crema que ayuda para que estas máquinas puedan grabar metales, pero no graba metales. En sí lo que hace es quemar esa crema y pegarla al metal, pero no es que el metal haya quedado grabado, ¿sí? Sino es como un aditivo adicional que se le da a la máquina para que pueda hacer el efecto de que grabe metal. La diferencia entre estas de CO2 y UV: las de UV tienen un punto más pequeño, son más precisas, tienen una mejor resolución que las de CO2. Y las que nos competen, que son estas, las fibras láser, ya son especiales para metales. Su cobre es metal y por eso se utiliza en joyería, pero también puede grabar cuero, telas y algunos plásticos, normalmente los plásticos que son rígidos. Hagamos de cuenta que cuando grabamos un punto. Esa es la concentración del láser, ¿sí? Imaginémonos ese láser viajando como un tubo. Entonces esta es la parte transversal de esta vista, ¿sí? Y aquí está nuestro láser, nuestra onda, ¿sí? Esa pasa a través de un lente. Ese lente está colocado en un dispositivo que se llama galvo, que es el que le da
el movimiento a la máquina. El galvo se compone de dos espejos básicamente, que lo que hace es mover el rayo láser, ¿sí? En X y en Y, hasta dejarlo en el punto que se desea o que la máquina calculó. Y así es que hacemos el movimiento. Este láser pasa a través de este lente y por medio de óptica nosotros sabemos que lo enfoca. ¿Qué quiere decir que lo enfoca? Es decir, este diámetro que originalmente es este, digamos 3 milímetros para Raycus, va bajando hasta convertirse en cero, ¿sí? Hasta convertirse en cero y después se amplía. La distancia entre este punto en donde el diámetro es casi cero y el lente se llama distancia focal. La máquina puede trabajar en un área muy específica de esta altura, siempre debe estar a esta altura sobre el material que va a grabar. Entonces, en el centro está focalizado y se desenfoca más o menos a 1 o 2 milímetros de altura, ¿sí? Ahí vamos a tener una diferencia en la grabación, que es que en la distancia focal va a grabar oscuro y por fuera de esa distancia, o sea, desenfocado ya sea 1 o 2 milímetros, graba un poco más claro. La segunda es que teniendo en cuenta que esto trabaja con espejos, entonces esta será la apertura máxima. Esa apertura máxima con la distancia focal nos da algo que se llama el tamaño de campo, que es el área máxima que puede grabar. Y área porque es que esto está en X y también está en Y, ¿sí? Tanto en ancho como en alto. Entonces, como aquí solamente va a grabar, ¿cierto? Acá. Entonces solamente puede abrir esto, entonces ya tenemos el área de grabado. Ese en inglés es SF y la distancia focal es DF. Aquí tenemos una tabla que nos dan los fabricantes de estos lentes de qué referencias existen y cómo se referencian con estas dos magnitudes físicas, distancia focal por tamaño de campo. Entonces veamos acá que existe distancias focales de 63, 100, 130, 160. ¿Eso qué nos va a diferir? Entre más viaje el láser en el aire se va a degradar, es decir, va a perder potencia. Entre más alto sea esto, ¿sí? Va a llegar con menos fuerza, por así decirlo, a nuestro material. Entonces nosotros hemos seleccionado un lente que aquí está el rojo, que es el altura 160, o sea, distancia focal 160 y área 110 por 110 milímetros. Todo esto está en milímetros. Es el máximo con el cual yo puedo cortar, ¿sí? Entonces en las de 30 vatios solamente podemos cortar máximo con este. Podemos utilizar uno más pequeño y eso obviamente nos va a dar o mayor velocidad, o sea, las piezas van a estar cortadas en menor tiempo, o mayor profundidad, es decir, vamos a trabajar con mayores espesores. Todas las máquinas de SteelSmart han sido probadas con este lente. Este es nuestro lente de referencia, el 110 por 110, con distancia focal de 160 milímetros. La de 60 vatios puede cortar máximo con el de 140 por 140 distancia focal 210 milímetros. Y la de 100 vatios puede cortar hasta con el lente de 200 por 200 milímetros distancia focal 290. Es decir, nosotros podemos utilizar toda esta gran cantidad de lentes. Como vemos, el área que es permisible cortar va aumentando a medida que yo aumente la potencia. En el de 100 vatios tenemos 200 por 200 y nosotros comenzamos con uno de 30 vatios. Físicamente las máquinas son muy similares y en cuanto a las prestaciones todas tienen las mismas prestaciones. Lo único que difiere es el espesor a cortar, ¿sí? Aquí vemos en esta página, en la dirección de nuestra página web en steelsmart.com.co/máquina-láser, está una tabla con datos técnicos un poco más profunda, pero aquí vamos a ver los espesores de cortes probados con este lente, el de 110 por 110, 160, distancia focal 160. Y vemos que en 30 vatios nosotros podemos cortar máximo 1 milímetro o calibre 100 y en oro máximo 1.2 milímetros o calibre 120. A diferencia de las otras máquinas que cuando se va subiendo la potencia va aumentando el espesor de corte. Entonces vemos que las de 60 tiene un espesor máximo de corte en plata de calibre 140 o 1.4 milímetros y un corte máximo en oro de 1.9 milímetros o calibre 190. Y en 100 vatios ya tenemos un corte en plata de 2.4 milímetros o calibre 240 y un espesor máximo de corte en oro de calibre 300 o de 3.0 milímetros. Entonces, en cuanto a las diferencias entre una máquina de 30, por ejemplo, y una de 100 o una de 60, es que la de 30 podemos hacer todo y algunas cosas
las vamos a terminar que calar a mano, ¿sí? Mientras que muy probable esta de 100 ya no tendremos que calar, ya no tendremos que calar a mano porque todos los espesores pueden estar cubiertos hasta 240 en calibre o 2.4 milímetros. Esa es la decisión que es más relevante a la hora de elegir una láser. ¿Qué láser debo elegir? Si yo quiero seguir calando, tal vez la de 30 es la más ideal, pero si yo no quiero calar más o muy esporádicamente, vamos a ir subiendo el bateaje, 60 o 100 vatios. Instalación del software. ¿Y qué difiere? Nosotros en StilSmart tenemos 3 software. Difieren respecto a las tarjetas, es decir, que las que funcionan con software SCAD no pueden trabajar con DTCAD y las que funcionan con DTCAD no pueden funcionar con SCAD. Eso depende de la tarjeta que tenga instalada la máquina. Las que funcionan con DTCAD tienen este software y las que funcionan con SCAD normalmente tienen estos 3 software. Hay 2 tipos de tarjeta. Una tarjeta que llamamos que es SCAD completa y otra que es SCAD Lite. En StilSmart nunca comercializamos SCAD Lite porque nos parece que es un software muy básico que no contiene todas las herramientas que la joyería requiere. Entonces vamos a encontrar estas dos diferencias de software. Está el StilSmart Call. El StilSmart es una variación del SCAD, o sea, es SCAD, solo que nosotros hemos editado algunas partes que nos parece pueden servir de ventaja a los joyeros. Por ejemplo, el software está en español, bueno, además. Y el SCAD 2 es el software original. Ese software está en inglés. ¿Cómo podemos instalar el software? Nosotros normalmente lo hemos hecho presencial delante de ustedes, la instalación del programa. Si supongamos el computador se dañó o se va a cambiar el computador, siempre hay que tener en cuenta que toca instalar estas 2 cosas. El primero es el driver y el segundo propiamente el software o el programa. Vamos a hacer el ejemplo para el DTCAD y ya hacemos para el SCAD. Para el DTCAD, ¿qué hay que hacer? Primero hay que prender y conectar la máquina. Entonces hay un cable USB que incluye la máquina, entonces hay que conectarlo y hay que encender la máquina. Vamos ahora a escuchar el ruido de la máquina que tengo acá, que es una de 100 vatios. Para instalar este software dentro de la memoria que se les ha brindado, entonces yo tengo aquí todos los archivos, pero ustedes los tienen en la memoria, entonces está el DTCAD. Entonces el primero es el driver, que es este Cypress, y el segundo es el software propiamente. Vamos a instalar el driver. Simplemente clic derecho a ejecutar como administrador. Siempre vamos a hacer las cosas como administrador. Siguiente, instalar. Y listo. Este es un poco más sencillo en este aspecto del driver. La vamos a finalizar. Y para instalar el software simplemente copiamos la carpeta. Aquí es descomprimir. Yo descomprimí todos estos archivos aquí en extraer. ¿Sí? Aquí pues me dice que ya los tengo. Entonces cogemos el software, le doy control C o clic derecho copiar y lo manejo en esta carpeta que dice archivos de programa por 86, lo pego acá. Porque esta carpeta funciona mejor, tiene menos errores, entonces por eso yo sugiero mucho trabajar dentro de la carpeta de archivos de programa por 86. Aquí entramos a la carpeta del software y vemos el ejecutable que es este .exe, ahí dice aplicación, damos clic derecho, enviar a escritorio y aquí ya lo tengo. Este es el software que acabo de instalar. Ya en el capítulo siguiente vamos a hablar un poco de qué sirve cada cosa, cómo está ubicado. Simplemente si le sale así en inglés como está para trasladarlo a español es este engrane que es configuraciones de sistema. Le damos aquí en lenguaje, le damos español, Spanish es este. Le damos OK, lo cerramos y lo volvemos a abrir. Ya con ese cambio ya lo tenemos en español. Pues vemos que todo está en español, ¿sí? Eso en cuanto a este software, el DTCAD, ¿sí? Ahora vamos a instalar el software que es con SCAD. Entonces en SCAD hay 2 variantes, está el SCAD 2 y el StilSmart. Vamos a comenzar con el StilSmart.
que es el software que está en español. Lo primero que se debe hacer, entonces lo mismo, conectar la máquina y encenderla. Vamos a escuchar otra vez el ruido de que se está encendiendo la máquina de los ventiladores. Listo. Para instalar el driver, aquí vamos a cualquier carpeta, esto digamos una carpeta cualquiera, y aquí donde dice en este equipo le damos clic derecho, le damos a administrar o administrar dispositivos. Aquí no me aparece la opción directa, entonces simplemente le doy aquí administrar y aquí en administrador de dispositivos damos clic ahí. Nos aparecerá o dispositivo desconocido o así como dice USB LM, entonces es este. Clic derecho, actualizar. Vamos a la USB, que en este caso yo lo tengo acá en programas, SCAT, y buscamos el driver. Entonces, driver SCAT, previamente lo hemos, con el WinRAR lo hemos extraído en cualquier carpeta de documentos, etcétera, y vamos a buscar este, X64MD LMC V2U. Este es el que funciona en la mayoría de ocasiones. Le damos a aceptar, siguiente, y aquí nos debe presentar la firma. Entonces le damos a aceptar. Como yo ya lo había instalado, no aparece. Pues simplemente es darle a aceptar. Tenemos ya el driver, cerrar. Ahora para el software. Vamos a donde esté el programa, que repito es la USB que tiene cada máquina. Busco el StilSmart, le doy control C. O clic derecho copiar. Clic derecho copiar. Este equipo, disco local C, archivos de programa por 86 y aquí hay pegar. Damos los permisos, aquí está. Lo que vamos a hacer es este que dice SCAT, vamos a clic derecho, enviar a escritorio. Pues aquí está, este es el que acabamos de instalar. Vamos a cambiarle el nombre, StilSmart. Vamos a cambiar este icono para reconocer que hemos instalado la versión de StilSmart. Voy aquí a cambiar icono, voy aquí a examinar y donde lo hemos dejado, entonces es escritorio, disco C, digo en este equipo, disco C, archivos de programa por 86, buscamos StilSmart, recursos res y aquí el iCompany, este. Le damos a aceptar y aceptar, aplicar y aceptar. Aquí ya vemos que hemos cambiado el icono. Le damos abrir. La primera vez siempre es bueno ejecutarlo como administrador. Hay que suspender los antivirus un tiempo mientras hacemos todas estas instalaciones. Entonces vamos a esperar. Esta es la pantalla de inicio del StilSmart. Y le damos, para verlo en español, le damos clic aquí, lenguaje, y buscamos español latino. Es este. Le damos OK. Cerramos y volvemos a abrir. La velocidad con que abra siempre va a depender de nuestro computador. Entonces ahí abre. En el capítulo 2 vamos a revisar estas opciones, pero vemos que está en español. Aquí dice archivo, editar, dibujar. Bueno, está en español. Y el siguiente es el SCAT tradicional. Entonces se instala el driver de manera igual. Es el mismo driver porque son las mismas tarjetas. Lo único es que vamos a seleccionar no el que dice StilSmart, sino SCAT. Control C o clic derecho copiar. ¿Cierto? Vamos a este equipo. Disco local C, archivos de programa por 86, clic derecho, pegar. Continúa. Listo, aquí está. Para poderlo enviar al escritorio seleccionamos este que dice SCAT. Enviar a escritorio. Este es el otro software. Lo abrimos. Esta es la pantalla de inicio del SCAT original y vemos que está en inglés. La gráfica es igual, lo único es que está en inglés, que lo que difiere es que está en español, el StilSmart. Cerramos, apagamos porque ya el ruido es bastante amplio. Bueno, entonces cerramos ahí, ya sabemos cómo instalar el driver y cómo instalar el software. Para la calibración, ¿listo? ¿Qué significa calibrar? Y es que la máquina, lo que nos diga el software sea lo mismo que trabajemos en la vida real.
Yo no puedo, digamos, en el software introducir 10 milímetros y que la vida real no me salga 10 milímetros porque sería un error garrafal no poder predecir exactamente cómo me van a quedar las cosas. Para calibrar, ya lo vamos a hacer, es muy similar en los dos programas. Entonces, vamos a dar una pequeña lección antes de plano cartesiano. Esto es como para recordar, esto es del colegio, si no, pues para saber cómo funciona la máquina. ¿Para qué nos sirve el plano cartesiano? Para ubicar puntos en el espacio y en el espacio bidimensional, es decir, 2D. Vamos a tener dos ejes. El primero es Y, que es este, y el segundo es X, que es este. ¿Sí? Por ejemplo, este punto. Primero damos la coordenada en X y después damos la coordenada en Y. Este punto está en 2 en X y 3 en Y. Entonces 2,3. Vemos que esta parte de la recta en X es positiva y esta parte de la recta en X es negativa. Igualmente, X superior a X es positiva e inferior es negativa. Ahora, miramos este punto rojo. Ese punto rojo está en menos 3 en X, menos 3, ¿cierto? Y en Y está en 1 positivo. El centro, el origen, siempre va a ser 0 en X y 0 en Y. Veamos este que está en la mitad. Entonces, entre el 2 y el 3, digamos que está en la mitad. Entonces, en Y está en menos 2,5, que es la segunda. Y en X, ¿cierto? Está entre menos 1 y menos 2, sería menos 1,5, negativo. Entonces, menos 1,5, menos 2,5. Esta es la posición de este punto. ¿Listo? Es muy importante tener esto en cuenta porque lo vamos a seguir manejando. Ahora sí, vamos propiamente a la calibración. ¿Qué vamos a calibrar? Vamos a calibrar escala, vamos a calibrar la luz roja, que es el preview que nosotros vemos, y vamos a calibrar la distancia focal o la altura de luces. Entonces, para hacerlo de la escala, que es que uno saque 10 milímetros y sean 10 milímetros en la vida real, ¿cómo lo hacemos? Hay que tener un calibrador o una regla a la mano. Voy a encender la otra cámara para que lo puedan ver en tiempo real las dos cosas. Bueno, ya con la máquina encendida vamos a realizar las calibraciones que nos sugiere aquí la capacitación. Entonces la primera es de escala, quiere decir que 1 milímetro que grabe la máquina sea 1 milímetro en la vida real. ¿Cómo lo hacemos? Entonces nos dice, abrimos el software y verificar que para NF3 el campo CFAC sea de 110. Esto es del lente, ¿sí? Esto es del lente. Si su lente es de 200, pues se coloca ese valor. Esto es del lente. ¿Es para qué? Por si, digamos, yo lo llego a cambiar, la máquina seguiría calibrada. Simplemente cambio de lente y aquí le coloco en vez de 110, el de 200. Pues aquí debe decir 110, ¿sí? Vemos acá, si yo hice ahí un pequeño cambio, voy a ver este rectángulo. ¿Cómo saco el rectángulo? Entonces hago acá en figuras, rectángulo. Pongo ver. Veamos cómo se ve este rectángulo. Este rectángulo se ve que el X queda así y el Y así, ¿cierto? Hay que intercambiar los ejes, porque X es de la manera horizontal y Y es de la manera vertical, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? En este caso yo pues, lo desconfiguré para que lo revisaran y dice, mira, revisar si el rectángulo quedó bien orientado y si es necesario intercambiar ejes X y Y. Con ver o red o light lo previsualice con marcado, lo marco. Entonces aquí en parámetros vamos a cambiar. ¿Cómo lo cambio? Con los galgos acá. Entonces el galgo 1 es X, que era este, ahora ya no, ahora ya va a ser este, ¿sí? Vamos a ponerle aquí 100% porque yo ya lo había calibrado. Entonces lo voy a volver a descalibrar para que veamos cómo funciona. ¿Listo? Para que nos demos cuenta cómo es la configuración completa del software. Entonces tenemos este rectángulo, lo vamos a hacer de 30 por 20. Este es un candado de escala. Si el candado está cerrado, cuando yo cambie uno, cambiará la otra variable. Entonces si el candado está abierto, yo puedo cambiar una variable, cambiar la otra, independientemente. Le doy aquí a aplicar, ¿sí? Y vemos que esta es la referencia, que es el centro. También lo puedo referenciar sobre un costado, son 9 puntos. Lo vamos a referenciar acá al centro, ¿sí? Y no está centrado. Una manera de centrarlo es darle 0, 0, y darle a aplicar, ¿cierto? Otra manera es que si está, digamos, en esta posición, con este botón colocar en origen.
ya se centra automáticamente. Ya hicimos, entonces veamos los pasos. Verificar en Paran F3 que el campo Cephel sea de 110, listo. Realizar un rectángulo de X30, Y20. Revisar si el rectángulo quedó bien orientado, lo que decíamos de X y Y. Si es necesario intercambiar los ejes. Medir el rectángulo, entonces vamos a grabarlo. ¿Cómo lo grabamos? Entonces vamos a darle una velocidad de 1000, digamos, una potencia de 50 para que no esté tan fuerte, y frecuencia de 20. Este continuo, ¿qué significa? El que tengo acá chuleado. No, si yo lo marco ahí, si yo lo marco, le voy aquí ver que es como la posición que debería quedar. ¿Sí? Y lo marco ahí, él solo va a marcar una vez y ya. ¿Sí? Pero si yo le doy aquí en continuo, él va a seguir marcando hasta que yo lo pare, porque es bueno, porque nosotros no sabemos si estamos en la distancia focal correcta. Como vemos, no realizó muy bien el marcado, ¿sí? Quiere decir que no estamos en la distancia focal correcta. Vamos a darle marcar, ¿sí? Él va a hacer el proceso hasta que lo pare. Para bajar, entonces en contra de las manecillas del reloj giramos en la torreta, y para subir a favor de las manecillas del reloj. Voy a bajarlo y vamos a ver que cuando estemos en la distancia focal correcta, la potencia es máxima. Esa es la distancia focal correcta, ¿sí? Vemos nuestro rectángulo ya marcado. Ahora, con ayuda del calibrador, lo que vamos a hacer es medirlo. Listo, entonces en X quedó en 36.1 y en Y quedó en 24. Entonces, ¿cómo colocamos esos datos? Vamos aquí a parámetros, ¿sí? Calvo 2 es X, este es X. Entonces aquí, valor objetivo era 30 y quedó 36.1. Damos OK y él automáticamente hace el cálculo. Y aquí, este es en Y, era 20, ¿sí? Y es 24. Automáticamente hace el cálculo, aceptar. Y aquí, ¿qué nos dice? Realizar de nuevo y otra vez medir hasta que quede bien. No lo vamos a hacer, simplemente es marcar otra vez el rectángulo, ¿sí? Y verificar que haya quedado bien. Y si no, volver a calibrar, que es meterse a Paran F3, a las de mayor que, y darle otra vez los valores. Ahora vamos a luz roja. ¿Qué significa la luz roja? Que aquí en donde cuando yo le doy ver o light o red o previsualizar, que encima, ¿sí? Vamos aquí a darle ver. Ahí se alcanza más o menos a ver en la cámara, pero como ustedes tienen la máquina en físico van a ver que eso es rápido. Se ve el cuadro como si fuera un conjunto completo. Ahí en la cámara no lo captura así. Entonces le damos marcar, ¿cierto? Y le damos ver. Entonces vemos que está corrido respecto a la marca. Vamos a revisar los pasos que nos propone acá. Entonces, luz roja, revisar el Paran F3, otros red endpoint que la escala sea 1.01. Vamos a revisarlo. Paran F3, otros o other, puntero rojo, red endpoint. Y aquí esto debe estar en 1.01 obligatoriamente. 1.01. Y estas dos opciones tienen que estar habilitadas. Doy OK, aceptar. ¿Qué nos dice? Realizar el rectángulo, ya lo hicimos. En el origen, no mover el resultado, no lo hemos movido. E indicar con la luz roja, vamos a indicar. Está movido hacia la derecha y hacia arriba un poquito. Listo, a ver qué nos dice. Entonces, revisar hacia dónde hay que moverlo. Entonces, si lo toca mover hacia la izquierda, hay que restar, que es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Si lo toca mover hacia la derecha, hay que sumar en X, izquierda y derecha es en X. Si es hacia arriba, hay que sumar en Y. Entonces, hacia arriba o hacia abajo es en Y. Si hay que subirlo, lo sumamos, y si hay que bajarlo, lo restamos. Entonces vamos a hacer los cambios. Entonces yo ya hice la tarea, yo sé que esto es más o menos 3, ¿cierto? Y esto es menos 0.1, hay que volverlo de a poquito hasta que la marca, ahí se ve, quede completamente encima el puntero rojo queda completamente encima de la marca. ¿Listo? Para la distancia focal, sí, que son estas luces que se ven acá, aquí
se ve que la máquina está calibrada, ¿sí? Pero digamos que no fuera así. ¿Cómo lo hago? Ahí se ven más luces, se ven 3 luces acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para orientar esas luces? Con la llave de 2.5 milímetros, ¿sí? Aquí en la parte inferior, vamos a mover un poco el celular, la cámara. Entonces aquí ahí están las luces, esas están calibradas, pero si no lo estuviera, simplemente es abrir con este destornillador, este perno, ¿sí? Y mover esta luz hasta que estas luces queden alineadas, ¿sí? En la distancia focal, o sea, nosotros donde ya hemos marcado y donde ya sabemos que la máquina está marcando correctamente, y se tiene que ver así un solo punto, ¿sí? Así se tiene que ver el, la calibración. Vamos a apagar la máquina. Entonces acuérdense siempre que apagamos la máquina y después cerramos el software. Entonces primero, para encender la máquina, es algo que no debí haber hablado al principio. Entonces, para comenzar a trabajar, lo que siempre hay que hacer es primero encender la máquina, ¿sí? Ahí escuchamos el ruido de que está conectada, y después abrimos el software, ¿sí? Si no hacemos eso, la máquina o el programa nos lo reconocerá en modo de prueba. ¿Cómo así en modo de prueba? Bueno, aquí no la reconoció porque la máquina está encendida. Entonces vamos a apagar la máquina. Entonces siempre que vamos a terminar de trabajar, apagamos la máquina, cerramos. Si no conectamos la máquina, si no la encendemos, entonces me dice no se encontró el dispositivo, ¿sí? En inglés dice que no encontró también el dongle en el dispositivo, y funcionará en modo de prueba. Y vemos acá que dice demo version only for evaluation, o sea, versión de demostración y solamente para evaluación. Entonces no podremos trabajar. Muchísimas gracias por estar en este tutorial, en esta capacitación. Recuerde que estamos en Ecuador, en Colombia. Este es nuestro número telefónico. Al comienzo estábamos hablando de los contactos. Entonces, cualquier duda, por favor, háganosla saber. Muchísimas gracias.